Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Fausto E. Bonilla, quien nos hablará acerca de cómo derrotar al capitalismo desde la literatura, la poesía, y quien nos contará su experiencia como becario del Programa de Estímulos a la Creación Artística, también conocido como FONCA. Fausto E. Bonilla nació en la Ciudad de México en 1999. Poeta y activista, es cofundador de Cisne Revista Digital. Cuenta con 3 obras publicadas: El color del mango, Derrotemos al capitalismo en 50 sencillos pasos y Del mezcal y las flores. En 2021 resultó seleccionado dentro de la convocatoria Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de novela. Ha dedicado su vida al arte y a su difusión y considera que solo a través de la poesía es que este mundo será un lugar más justo y equitativo. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en una emisión más de Voz de Autor. A quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando a través de Spotify. Como ya vieron en la introducción, el día de hoy tenemos a un invitado que para nosotros ha sido una sorpresa muy grata de leer, particularmente porque vive en la ciudad de Guanajuato. Diana y yo somos originarios de León, Guanajuato, y entonces como que tener a alguien pues prácticamente de casa, pues vamos, ha sido como algo que nos ha parecido muy interesante. Y pues nos acompaña al otro lado de la llamada. ¿Cómo estás, Fausto? Hola, Luis Enrique, muy bien, contentísimo de estar aquí con ustedes. Apenas nos vamos enterando que somos originarios de Guanajuato. Bueno, tenemos relación con Guanajuato, que como mencionas yo, que esto también nos brinda a la plática temas muy interesantes. Un gusto estar aquí con ustedes, con su público. Es una oportunidad que yo venía anhelando desde hace mucho, poder estar aquí platicando en su plataforma, y que mejor que en este preciso momento y que estemos todos aquí para disfrutarlo. Muchas gracias, Fausto. Pues, si te parece, comencemos la charla. A tus, casi 23 años para cuando se publica esta entrevista, cuentas ya con 2 poemarios publicados, un libro de ensayo y una novela en proceso. Como ya lo sabes, muchas de las personas que siguen la cuenta de Escritores Emergentes son precisamente escritores jóvenes en proceso de formación o en proceso de publicación de alguna primera obra. ¿Quieres contarnos cómo ha sido comenzar tu carrera literaria de una forma pues tan prolífica? Sí, gracias, Diana. Creo que algo que me ha ayudado bastante, debo decir que me ha ayudado bastante. ¿En qué sentido? El publicar, porque estas primeras 3 obras, tanto los 2 poemarios como el libro de ensayos, los he publicado de manera independiente. Obviamente esto representa ciertas ventajas y desventajas. Y el entender o aprender de estas ventajas y desventajas solo se logra a partir de hacer el hecho de publicar, ¿no? De llegar al hecho de publicar. Entonces yo creo que sí recomiendo muchísimo a los escritores y escritoras que apenas estén pensando, reflexionando en lanzar una obra, que sí se animen, porque uno aprende muchísimo. Hace una experiencia, te digo, por momentos muy grata, por otros momentos difícil, porque es difícil acercarse a una industria que lamentablemente en algunas partes está muy sectorizada o está muy enfocada en el capital privado, ¿no? Entonces sí, es todo un reto como escritor independiente acercarse y querer iniciar en este mundo. Pero yo eso es algo que recomiendo mucho porque aprendes muchísimo. Te digo, yo me encontré sorpresas muy padres, el encontrar a lo mejor, por ejemplo, gente que te quiere leer, que no pensabas que ni te conocían o que te ubicaban y de la nada quieren comprar tus libros y son admiradores de tu trabajo, pues se siente increíble. Y al mismo tiempo, pues tocas una puerta y resulta que no te la abren y tú creías que era una oportunidad muy, muy simple tal vez de llegar. Entonces es toda una aventura, uno se va encontrando sorpresas, insisto, tanto gratas como desfavorables, pero creo que es interesantísimo y nos brinda un aprendizaje muy, muy importante que sí creo que cualquier escritor emergente debe de acercarse y debe de probar para conocer este mundo, porque te das cuenta de muchísimas cosas.
¿Quisieras ahondar un poquito en esas cosas de las que uno se da cuenta al comenzar, pues, precisamente a publicar de forma independiente, sobre todo de un punto de vista, pues, más editorial? Sí, claro. Yo creo que obviamente todos los procesos son distintos, ¿no? No podría decir que lo que a mí me ocurrió les va a ocurrir a todas y todos los escritores. Obviamente puede haber características diferentes. Pero algo que sí me di cuenta, o varias cosas que me di cuenta. Número uno es las editoriales grandes, como las que conocemos, las más fuertes en la industria, muy rara vez le publican a primerizos. Eso creo que es algo que nos tenemos que dar cuenta cuando vamos a iniciar a publicar. Puede ser que yo tenga un buen trabajo, pero si tal vez no soy tan conocido en la industria o no he publicado mucho antes, pues llegar a una editorial enorme tipo Grupo Planeta y sus derivados, pues está cañón. En muy raras ocasiones te van a aceptar una obra. Obviamente también tenemos que contemplar que estas editoriales tienen un objetivo económico, que es también producir capital, vender, llegar a más público, ¿no? Y nuestra obra no es que sea mala, puede ser una obra excelente, pero a veces necesitamos cumplir con estos estándares que ellos buscan, que es precisamente generar capital y demás. Eso me pude dar cuenta, que fue algo muy, como un golpe muy fuerte, ¿no? El decir, caray, o sea, no puedo llegar y de manera tan sencilla encontrar a estos gigantes de la industria. Otra cosa que creo que esto es favorable, que me di cuenta, es que mucha gente va a reconocer lo que haces, mucha gente va a reconocer tu trabajo. ¿En qué sentido? Como está en esta parte que a veces nos damos cuenta de que, caray, no era tan sencillo como creíamos, está por el otro lado esto que les digo, que es, me doy cuenta que mi trabajo le gusta a alguien que yo tal vez no ubicaba o que alguien que pensé que jamás me conocería, y obviamente a partir de publicar te das cuenta que, caray, esta gente sí me busca y esta gente le gusta mi contenido, que es algo muy raro y muy emocionante, ¿no? En el sentido más favorable de la palabra. Son muchos pequeños detalles que yo creo que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Desde la parte editorial, esto también de que no podemos cambiar el mundo solos, no podemos generar una obra de manera totalmente aislada. ¿En qué sentido? Yo para publicar estas 3 primeras obras he pedido muchísima ayuda. Desde parte capital, desde parte que me ayuden a diseñar las portadas, que me diseña un tío mío, Fernando Latabán, desde la parte de, oye, pues te muestro mi obra y a ver si tienes algunas observaciones. Es decir, he pedido muchísima ayuda para poder llegar a publicar. Y me di cuenta que la publicación es algo que se hace en equipo, que prácticamente se hace en equipo, no es algo aislado que podamos hacer desde la habitación y ya, ¿no? Sino que necesitamos de mucha gente que nos ayude para conquistar el poder publicar una obra. Entonces creo que son muchos, insisto, pequeños detalles, pero esos serían 3 de los más fuertes. Esta parte de las grandes editoriales, la parte del apoyo que encontramos y que no pensábamos que existía, y esta parte de trabajo en equipo, que es también muy, muy importante. Sí, son excelentes reflexiones, sobre todo la parte de que la publicación pues no es un trabajo en solitario, es un trabajo en equipo y cada quien tiene un rol, especialmente, bueno, en tu caso tú pediste ayuda, pero incluso si es una publicación tradicional, cada quien tiene un rol y es igual de importante y es igual de necesario, y eso muchas veces no se ve, así que muchas gracias por comentarlo. Queremos también hablar contigo sobre un tema que ya has mencionado 2 veces, y es precisamente el capitalismo. Nos llamó mucho la atención tu libro Derrotemos al capitalismo en 50 sencillos pasos, debido a que además de ofrecer una perspectiva de vida, un estilo de vida interesante, también parece manifestar una propuesta estética. ¿Tu obra está atravesada por esta protesta contra el sistema, por esta disidencia? Sí, creo que es algo que cada vez procuro afinar más o acercar más de manera más sutil. Pero sí, obviamente desde cualquier perspectiva siempre me he procurado pensar como un texto subversivo, y no pienso en subversivo como alejado precisamente de esta parte teórica y técnica, sino subversivo desde la parte incluso ideológica y filosófica. Algo que menciono en el libro de Derrotemos al capitalismo en 50 sencillos pasos es que no quería que precisamente se sintiera como un manifiesto político, ¿no? Y tampoco quiero que eso ocurra con mi poesía, porque también en mi poesía incorporo estas ideas, y no quiero que eso ocurra, que se sienta como un manifiesto político. Entonces, sí, como bien mencionas, creo que voy más cercano a la parte social, y también, como correctamente mencionas, esto impacta estéticamente en toda mi obra, y creo que sí es algo que procuro mantener, insisto, cada vez lo estoy limpiando más o viendo de qué manera la puedo insertar de forma adecuada a mis textos, pero sí, creo que es algo que es presente tanto en mi poesía como en mis ensayos, esta parte de resistencia a un estilo de vida
ya dictado como lo es el capitalismo hoy por hoy, ¿no? Entonces, creo que es algo evidente. Quien lea mi poesía, quien lea mis ensayos va a decir, híjole, sí tiene esta carga que se puede notar de manera muy sencilla. Claro, y como bien menciona Diana, justo lo que más nos llamó la atención del libro fue como esta parte de que no fue un abordaje de tu libro desde un punto de vista como político. Si bien está allí en el contexto del libro, en la introducción como marco teórico, digamos, lo que en realidad es bastante breve, en sí lo que ofreces en este libro pues son como estos como consejos como muy prácticos que se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana. Mientras lo leíamos hasta comentábamos que estaría como interesante casi de que ir integrándolos poco a poco, ¿no? O sea, uno puede decir como que hoy voy a hacer esto, y así de alguna manera ir llevando como una vida que yo lo veía como una manera de ser como muy conscientes sobre la manera como vivimos y de preguntarnos, de detenernos a preguntarnos si realmente esa forma como estamos llevando nuestra vida es la forma que necesitamos y que queremos, ¿no? Tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Entonces por eso nos pareció también muy interesante. Y bueno, al respecto de esto, de esta manera como vimos tu libro, pues nos gustaría como ahondar un poquito en algunos de los puntos que nos parecieron pues interesantes, sobre todo porque vemos que allí como que puede atravesar tu obra. Entonces rescatamos algunos como postulados, como frases que nos gustaron. Y la primera de ellas es esta: el mundo no gira a tu alrededor. Es uno de los consejos que ahí le das al público lector. Y al respecto de esto, el mundo no gira a tu alrededor, ¿qué consejo le darías tú a escritoras y escritores y artistas en general partiendo de esta premisa? Aquí voy con experiencia propia. Te ayuda mucho a manejar los nervios y miedo a la crítica. A veces pensamos y le damos demasiado peso a qué va a pensar la gente de mí, qué va a opinar la gente sobre mi texto, qué tal que no les gusta para nada, qué tal que la crítica me destroza, y a veces basado en esos sentimientos nos apanicamos y dejamos de escribir o nos da miedo publicar y enseñar nuestros textos. Creo que desde esta perspectiva de mundo no gira a tu alrededor, si bien la gente valora lo que haces, pues tampoco se acaba el mundo por una mala crítica, tampoco se acaba el mundo porque alguien te vaya a confrontar en esta perspectiva de ir iniciando en el mundo de la literatura. Entonces creo que iría por ahí, iría por ese lado. El mundo no gira a tu alrededor, y por eso no me refiero a que lo que generes de contenido no sea valioso, sino que más bien no hay que tenerle tanto miedo a las críticas. No sé si pueden checar en mis redes sociales, pero yo, por ejemplo, doy lecturas de poesía precisamente con otros compañeros ahí en la ciudad de León, Guanajuato, y otras ciudades del estado. A mí las primeras veces me paniqueaba horrible porque yo decía, bueno, ¿y qué tal que tartamudeo? ¿Y qué tal que mi voz no es lo suficientemente buena y demás, ¿no? No, y te das cuenta que finalmente es un evento, que tampoco se va a acabar el mundo si ese evento sale mal. Habrá días buenos y habrá días no tan buenos. Entonces creo que sería por ahí, eliminar miedos. Creo que eso sería mi recomendación principal en torno a este consejo. Eliminar esos miedos, el miedo a la crítica, el miedo a equivocarnos, que crean o no, en la literatura nos frena muchísimo, cañón. El miedo al público nos frena a veces más de lo que nos motiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña intervención de algo que dijiste, que ahorita no retomaste, pero lo dijiste al inicio. Es que de hecho es hasta bueno que nos confronten en un primer momento, porque bueno, eso al fin y al cabo siempre lleva a mejorar. Entonces también esa parte como la confrontación siempre es buena. Claro, hecha de forma pues respetuosa. Y Diana no me dejará mentir, pero por ejemplo nosotros le hemos perdido bastante el miedo a la cámara y al micrófono a través de estas entrevistas. Y en general yo creo que todo ejercicio, ¿no?, de confrontación y de exposición, pues al final termina nutriendo bastante pues la labor que hacemos, porque finalmente la escritura, no sé tú cómo lo veas, Fausto, pero termina siendo pues un acto público, ¿no? Y de alguna manera, pues al otro lado de la página pues habrá un lector, una lectora que pues tenga su
opinión al respecto y que pues pueda poner a dialogar las ideas que uno está allí exponiendo. Y justo sobre eso teníamos también una pregunta. Tienes ahí esta otra premisa que es: discutir es un acto revolucionario. Y bien aseguras que vivimos en un mundo de opiniones polarizadas. Entonces, ¿tú cómo consideras que deberíamos discutir hoy en día? Mira, creo que, es un tema complejo y sobre todo ya cuando lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque a veces nos acercamos a discusiones, primero, que no generan tal vez valor para una conclusión real, es decir, es más bien una crítica personal y se aleja de llegar a una conclusión y tal vez no nos lleva a nada aparentemente productivo, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que hay temas que deben discutirse sí o sí, más allá de que lleguemos a conclusiones máximas, más allá de que lleguemos a una opinión compartida. Creo que es importantísimo discutir, más en este mundo, como lo menciona en el libro, muy polarizado, que además, no me dejará mentir, lo notamos en las redes sociales, creo que todos día a día, que sí el contenido cada vez está más sectorizado, está más dividido, y pareciera que se favorece el contenido que es cada vez más radical, ¿no? O más ofensivo a ciertos grupos, o más ¿cómo se puede llamar? Controversial, ¿no? Pero creo que en ese contexto tan complejo, discutir es vital. Y las formas de hacerlo, habrá unas que nos dejen más o nos dejen menos, pero creo que es importante en cualquier sentido. Desde discutir con la familia después de la comida, ¿no? En la sobremesa, y decir, bueno, vamos a hablar de este tema, discutirlo con los amigos, obviamente en las universidades, creo que es uno de los lugares donde más importante se vuelve el discutir. En cualquier contexto, yo creo que discutir nos lleva a ser más empáticos, nos lleva a descubrir muchas verdades que lamentablemente estaban ocultas en nuestro país, ¿no? Porque yo creo que todos tuvimos estos momentos tensos donde decían, no, es que ya empezaste a hablar de política en la mesa, hay que bajarnos, ¿no? Porque esto se va a poner peor. Pues no, está bien discutir, y si a veces medio nos gritamos, pues ni modo, así es la vida es conflicto y es tensión y es llegar a opiniones compartidas. Entonces, yo creo que es importantísimo, lo veo importante hoy y siempre. Insisto, con esto de las redes sociales, pues más, se volvió todavía más evidente, fue algo todavía más obvio. Pues sí, creo que el acto de discutir, como bien mencionaste, puede ser algo revolucionario, pero además es algo que debería ejercitarse, ¿no? Como pues para bien, o sea, finalmente eso es lo que ha ido construyendo el conocimiento y la transmisión de conocimientos pues en las sociedades. Y hablando de transmisión de conocimientos, también mencionas en tu libro, los recuerdos y los sentimientos no viven en los objetos. Y aquí, pues bueno, entendemos que te referías pues a una cuestión, abordas mucho la parte como de consumismo y como lo material, ¿no? Como el deseo de posesiones. Pero le vamos a dar un pequeño giro a esta premisa y queremos preguntarte, ¿tú qué opinas de el libro y el texto como objeto para la preservación y la comunicación de la emoción y la memoria? Fíjate que eso está muy interesante porque fue un conflicto, y es un conflicto en estas áreas en estos académicos de minimalismo, porque obviamente gran parte del libro está influenciado por toda esta corriente minimalista que se dio en Oriente y que también ya nos ha llegado cada vez más acá a Occidente. Es un debate, porque decían, bueno, preguntaba a unos minimalistas que son como muy reconocidos ahí en Estados Unidos, y les preguntaban, señor, oye, a mí me encanta coleccionar libros precisamente. ¿Qué onda? ¿Debo de deshacerme de todos mis libros porque es algo que de verdad me encanta tener en mis manos, ¿no? Decían, no, si eso te hace plenamente feliz, no tires tus libros. Y yo creo que pensando en el libro como un objeto de valor, creo que ahí podría como que aislarse o independizarse de otros muchos objetos. Yo sí creo que el libro posee un valor en sí mismo más allá de lo que comprende el objeto, ¿no? Que es como tal el conocimiento, como tú lo mencionabas, incluso hasta las sensaciones que deja. Yo creo que el libro en particular, y lo pueden ver también acá, es algo que yo sí valoro. Yo sigo valorando mucho los libros en físico, me sigue encantando comprarlos, y es algo que creo que me hace pleno en ese sentido, y que no retiraría de mi vida en lo absoluto, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva lo tomo. Si el objeto tiene valor más en sí mismo que en lo que representa como objeto, ¿sí me explico? O sea, que tiene un valor más allá de lo que es el papel, de lo que es lo que lo compone, se puede valorar, tiene cierto valor para nosotros.
y aplicando en esta misma sintonía, yo no le diría a una señora que tiene a lo mejor una playera de un hijo que extraña muchísimo y que lo ama, pues no tires esa playera, ¿no? Obviamente, aunque el hijo no vive en ese objeto, no la tires, porque para ti tiene un valor especial. Yo creo que con el libro ocurre igual. Si para nosotros, lectores y lectoras, tiene un valor nuestro papelito, toda nuestra experiencia a través de leer el libro en físico, mantengámosla, démosle ese valor que necesita y no nos preocupemos demasiado. Creo que esta parte del minimalismo y esta parte del activismo contra el capitalismo puede irse por otros rumbos más allá de tirar los libros, que, insisto, para mí son un objeto valiosísimo. Claro, sí, pues muchas gracias por esa opinión que nos brindas. Fíjate que yo, desde que hago estas entrevistas junto con Diana, la verdad es que la gran mayoría de los libros que hemos leído han sido en formato digital, justamente por la facilidad de adquirirlos, ¿no? Muchas veces tenemos realmente no el tiempo que quisiéramos para leer los libros, o sea, como sabes, ir a la librería o pedirlo y tenerlo y todavía leerlo y pasárnoslo, ¿no? O que cada quien tenga el suyo. Entonces, últimamente he valorado mucho más el hecho de tener como el libro como objeto, porque pienso que es finalmente suscita como un espacio facilitador para conectar como más consciente y plenamente con la lectura y con el momento de estar como leyendo. Por eso nos interesaba mucho conocer tu punto de vista al respecto, además de que, bueno, finalmente cuando nosotros escribimos, pues también estamos como generando, ¿no? Como justamente eso. Y volviendo un poquito a la cuestión como de escritores y esto en lo que estamos de construir carreras literarias, también otra frase que nos pareció interesante es esta: tus sueños profesionales no son lo más importante. Y pues muchos escritores y escritoras y artistas en general vivimos obsesionados con ser tomados en cuenta, ya sea por pues, el público lector, las editoriales, inclusive las instituciones de cultura, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le darías a un artista, a un escritor o escritora en este caso? Sí, yo creo que, vamos, no niego, le retiro valor a ningún proceso artístico, porque yo creo que los procesos artísticos, cada uno funciona a su manera, y habrá gente que diga, bueno, es que yo quiero estar 22 horas de mis 24 escribiendo como loco y ser una máquina y no parar. Y está bien, se comprende, ¿no? Pero sí creo que en un sentido tanto de escritores, así como de cualquier profesión, no debemos permitir que nuestra sed de éxito, nuestra sed de procurar ciertos objetivos, dañe muchas otras áreas de la vida, ¿no? ¿Y en qué sentido? Yo lo confieso, yo también soy, ¿cómo decirte? Un total seguidor de esta parte de conseguir cierto valor en la industria, de conseguir que se impriman mis libros, de conseguir vender. También yo lo persigo, no creo que nadie esté exento de buscar éxito profesional. A lo que voy es, yo no dejo que toque otras áreas de mi vida, ¿no? Jamás cambiaría el pasar un buen rato en un café con mi familia por una cuestión profesional. Jamás cambiaría el ver a la persona de la que estoy enamorado por una cuestión literaria. Es decir, valoro ciertas esferas de mi vida que digo, jamás me metería con eso. Y que yo creo que ahí es el valor del escritor y la escritora. ¿Dónde estableces tú tus líneas y tus barreras, ¿no? O sea, a lo mejor como escritor decir, ¿sabes qué? Puedo escribir y puedo concentrarme en esto hasta donde llegue esta parte, ¿no? Hasta donde alcance hacia acá. Ya donde toca mi familia, ya donde toca, no sé, mi deporte, donde toca otras esferas de mi vida, ya no me meto. Yo lo que recomendaría, tampoco ignorar por completo una sesión de trabajo importante. Esto lo digo porque a veces como escritores está el mito de yo escribo cuando me inspiro, ¿no? Cuando estoy realmente inspirado y tengo una... No manches. Si solo escribes cuando estés realmente inspirado, vas a escribir 2 hojas por año, ¿no? O sea, tienes que concentrarte, trabajar y sentarte y dedicarle ciertas horas. A lo que voy es, más allá de estas horas que le dediques, nunca dejes que por eso impacten otras áreas de tu vida, insisto, y que tengas problemas de salud, o que tengas problemas familiares, o que tengas problemas con tus mejores amigos, pensando en que lo que quiero es tener éxito en la industria. Cuando además el éxito es algo muy subjetivo, ¿no? Y lo menciono varias veces en el libro. El éxito es algo profundamente subjetivo. Entonces no pensar que la única forma de conseguir el éxito es ganando un Nobel de literatura. No creo.
creo que hay muchas formas de conseguir el éxito. Entonces, valorar hasta dónde podemos estirar la línea para qué sí podemos y qué no podemos hacer como escritores, no exigirnos demasiado tampoco. Y fíjate que a propósito de esto mismo, también haces mucho hincapié a lo largo del libro en esta cuestión de que pues no somos máquinas, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos, como hablando pues ya como del capitalismo, ¿no? Como esta noción que a veces es como bastante deshumanizante de pues de el trabajador y de las personas en general, como nuestras dinámicas cotidianas de consumo. Pero trasladándolo de nueva cuenta a la parte como de creación artística y de escritura, ¿tú qué piensas de los procesos creativos? Ahorita mencionabas esto, ¿no? De que si de verdad escribiéramos solo cuando estamos inspirados, pues yo creo que, pues sí, o sea, realmente nunca, o muy pocas veces. Y entonces, ¿tú qué piensas también de estas nociones como que también, vamos, es como la otra parte que te dicen de que tienes que, y a veces lo dicen así, es como tienes que escribir diario, o esta cuestión como de crear el hábito de todos los días una línea, incluso de estas metas, ¿no? A veces de que no sé cuántas palabras o páginas en un día. Sobre esa noción, que no sé si tú compartes esto de que tiene también como un trasfondo como que viene como de lo mismo. ¿Qué opinas? Sí, creo que, insisto, mientras no nos excedamos, mientras no dañe otras esferas de nuestra vida, está bien. ¿En qué sentido? Yo siempre recomiendo en los talleres que he ofrecido. Escribe una página o un poema al día, que era lo que a mí también me han recomendado en otros talleres. Y habrá días donde te sientas a escribir y por más que quieras no te concentras y no sale la famosa página, ¿no? Y ni modo. Pero habrá otros días donde sí, de tal forma que sí generamos un buen contenido artístico, una buena extensión de contenido artístico después de unos meses o incluso después de un año o dos. Entonces, yo sí recomiendo este tipo de como trucos para no ignorar esta parte de trabajar más y hacer más, pero insisto, siempre contemplando esto de que no me dañen otras esferas de mi vida. Y porque vamos a lo mismo, a veces, si se quedara en una página no estaría tan peligroso, pero el problema es que mucha gente dice, es que sabes que yo voy a escribir 30 páginas diario para escribir una novela en 2 meses. Híjole, pues parece que vas a acabar con el cerebro cañonamente cansado y vas a estar con los ojos también de que ya no aguantan ni un minuto más frente a la computadora. Entonces yo sí recomiendo estos trucos, insisto, para no perdernos, para tampoco dedicarnos solo a trabajar cuando muy de vez en cuando estemos inspirados, pero no excederse, eso es importantísimo. Yo he visto ahorita con el proceso de la novela, precisamente esta que estoy escribiendo para Fonca, había días donde yo me sentaba y no me salía nada y me sentaba 1 hora viendo casi la computadora intentando idear algunas cosas y no me salía. Y había otros donde yo decía, sabes que en mi proceso hoy por hoy puedo escribirte 5 páginas hoy, ¿no? y salen bien y funcionan bien. Entonces los procesos son muy cambiantes, no pensar tampoco en un proceso lineal de que a diario debo escribir 3 hojas, pero pues sí, buscar trabajar de manera más o menos rutinaria y que nos pueda ofrecer un buen contenido artístico después de un tiempo. Insisto, no se cansen, esto sí lo digo para cualquier escritora que me esté escuchando, no se cansen demasiado, no lleven sus procesos creativos a un límite donde ya no salga bien, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha ocurrido, esta parte de que escribo en ciertas horas y escribo ya cierto número de páginas y obviamente el contenido que voy generando es cada vez más perdido, menos elocuente, incluso hasta menos creativo, pues el cerebro se cansa, el cerebro tiene cierta capacidad y ya de ahí no somos máquinas, insisto, no podemos llevarlo más allá de ese límite. Entonces, insisto, trabajemos, hagamos las cosas, pero tampoco nos excedamos, porque si no, ya ni siquiera el contenido es realmente bueno, ¿no? Sí, completamente. Y ahorita que mencionaste que tu novela justamente la estás escribiendo para Fonca, que ya hablaremos de eso en un momento más, pero vamos, justamente para este tipo de espacios como Fonca, en donde pues se tiene como, al menos que plantear, ¿no? Como un plan de trabajo y pues tienes que seguirlo porque tienes como objetivos como hacia el final del programa. Y vamos, hay otras instancias en las que también pues es como necesario producir tal cual como una obra en un tiempo pues concreto. O sea, a veces ni teniendo la escaleta ni teniendo el plan te sientas a escribir y no sale. O sea, simplemente lo tienes todo, tienes toda la información, pero ya el juego de las palabras y todo lo que implica pues como tal componer la obra, pues simplemente pues no das. Y como dices, creo que el descanso es algo pues muy saludable para poder darle abordaje.
Y Fausto, ya hablando concretamente digo ya por último, en esta parte de las premisas que sacamos de tu libro, para cerrar con broche de oro con esta parte, esta que nos gustó muchísimo, que es la poesía en sí misma es revolucionaria. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre eso y particularmente, ¿cuál consideras tú que es el principal desafío de la poesía hoy en día? Uso esta premisa y creo que me queda a mí desde que comienzo a escribir este libro de ensayos muy claro que voy a mantener esa premisa por un sentido en cuanto a valor y precio. Por ejemplo, es algo que siempre me ha llamado la atención en el capitalismo, que a mi gusto es una equivocación y que anula muchos procesos creativos. A veces en el capitalismo, en este sistema, creemos que aquello que no tiene un buen precio, no genera lo suficiente económicamente hablando, no tiene valor. Y que eso se me hace un error garrafal. Porque a veces la poesía, y es una de las disciplinas que más sufre este problema, creemos que como la poesía y muchos libros de poesía no generan suficiente capital, no son bestseller, pues no vale la pena publicarlos. E insisto, a mí se me hace un error garrafal desde toda la industria artística, ¿no? Entonces a mí la poesía en sí misma se me hace revolucionaria por las siguientes condiciones. Esto que menciono, de que no necesariamente genera dinero, sino que puede generar valor más allá del dinero. Y otro punto, genera empatía. La poesía inherentemente nos pone en los zapatos de la otra persona, ¿no? Nos hace hablar a través de la otra persona. Yo creo que eso es importantísimo hoy por hoy. Somos un mundo en general, no solo este país, un mundo en general carente de empatía en muchas ocasiones, ¿no? Tal vez hay cierta empatía desde Facebook y compartimos algunas causas y todo este rollo muy, muy mediático, pero no a veces desde una verdadera empatía que nos nazca de corazón, ¿no? Y digo, suena muy abstracto decir, pues, ¿cómo me nace del corazón la empatía? Pero sí, una empatía muy profunda, una empatía muy, muy consciente. Y creo que la poesía nos ayuda a esto, nos ayuda a comprender diferentes voces. Yo puedo leer un poema de hace 500 años y conectar perfectamente con lo que está diciendo el poema, ¿no? Y sé que en 40, 50 años voy a leer un poema y probablemente igual conecte con ese poema, con esa voz. Creo que es importantísimo. Y en cuanto al reto principal de la poesía, ya lo he comentado varias veces, y no quiero sonar muy boomer, no quiero sonar muy como enemigo de las redes sociales, porque tampoco me quiero ir por esa línea, pero sí creo que las redes sociales son un reto y una herramienta. Es extraño, porque es tal vez nuestro mayor reto y nuestra mejor herramienta. Es nuestro mayor reto en el sentido de que cada vez en redes sociales se genera contenido más instantáneo. Entonces, ¿esto qué significa? Que a veces ya leer un poema complejo en cuanto a imágenes complejas y muy extenso, pues ya para mucho público es, ¿sabes qué? Estás pero piradísimo, ¿no? ¿Cómo voy a leerme un poema? ¿Cómo voy a tener 15 minutos a leer un texto, ¿no? Y con imágenes que a veces no llego a entender del todo. Entonces creo que desde esa perspectiva de la inmediatez, de un contenido ya muy digerido, pues la poesía se está enfrentando a un problema cañón, porque es cómo nos adaptamos a este público que cada vez quiere enfocar menos atención y que cada vez quiere imágenes más sencillas. Pero también lo digo, es nuestra mejor herramienta, porque gran parte del trabajo de difusión ha sido a través de redes sociales, y probablemente sin redes sociales no hubiera vendido la mitad de las copias de mis libros, ni tendría la mitad de gente que me conoce, y todo eso se logró gracias a Instagram, Facebook y demás redes. Entonces es raro, tengo un amor-odio por las redes sociales. Son nuestro mayor problema en un sentido de contenido artístico, pero también son nuestra mejor herramienta de difusión. Ustedes también, yo que lo han visto perfectamente con la página, es también una herramienta excelente para darle difusión a contenidos. Entonces, amor-odio con las redes sociales, pero es nuestra mayor ventaja y nuestro mayor problema también a la vez. Antes de proseguir con el tema de la poesía, me gustaría preguntarte precisamente sobre las redes sociales. Tienes una comunidad pues bastante leal y bastante grande en tus redes sociales, precisamente en Instagram. ¿Tú qué le recomendarías a otros autores y autoras que quieran crear una comunidad de este estilo? Desde una perspectiva de práctica, esta parte de difundan su contenido. A veces nos da miedo por los derechos, que nos vayan a robar un poema, que vayan a copiar una imagen, pero difundan. Finalmente esto del plagio y el robo siempre se ha dado, es algo natural al mostrar nuestros textos. Entonces, bueno, hay que lidiar con esa preocupación que yo que todos y todas tenemos, y sí exponer nuestros textos, porque así es como he podido llegar también a más rostros, ¿no? Si yo usara mi cuenta tal vez como algo muy personal y no mostrara lo que es mi trabajo,
pues también creo que sí frenaría muchísimo el crecimiento de cuánta gente puede acceder a lo que es lo que produzco y lo que hago. Otra cosa que recomiendo es pensar en una comunidad más que como seguidores, sí verdaderamente como amigos. Eso yo creo que es muy, muy importante. A veces este término de seguidor nos nubla y pensamos que neta son como un público de seguidores, ¿no? Cuando muchas veces lo que tenemos es amigos y hay que saber entenderlos y mostrarnos como amigos también de ellos. Creo que eso es muy importante, sobre todo para generar un público de confianza, ¿no? Porque lo que decimos, a veces hay páginas o grupos o gente con miles de seguidores que tal vez no es esta cercanía como tal con el artista. Entonces yo creo que eso, enfocarnos en mostrar nuestro contenido, que casi sea un currículum, nuestro feed de Instagram, y por otro lado, generar un lazo verdaderamente con todos nuestros seguidores, interesarnos por qué hacemos, qué producimos y cómo nos perciben también, sin que esto se vuelva una obsesión. ¿En qué sentido? En que a veces las redes sociales nos llevan a querer ser personajes, ¿no? ¿Cómo consigo más seguidores? Pues si soy más gritón, pues consigo más, o si soy más romántico, yo lo veo desde mi perspectiva, si soy más romántico, llego a más gente, pues sí, pero tampoco somos personajes, somos seres humanos con procesos, hay días bonitos, días feos, y eso entenderlo y no dejar que eso nos retire todos esos sentimientos las redes sociales. Pero sí, recomendación, muestre su contenido, no hay nada mejor. Para llegar a la gente no hay nada mejor que nuestro contenido, nuestro trabajo. Entonces, a mostrar nuestros poemas. Muy bien. Volviendo a la poesía. El arte en general, la poesía en específico, están atravesados por una subjetividad inherente. Entonces, en tu opinión, ¿bajo qué parámetros podemos distinguir o distingues tú a un poema que sea valioso? Sí, creo que en esta parte de los gustos es lo que decimos, es totalmente subjetivo, ¿no? O sea, yo hay gente que me dice, ¿sabes qué? A mí me encanta este tipo de poesía que es como esta que abunda mucho en redes sociales, que es poesía tal vez más directa, con menos imágenes, con un lenguaje tal vez menos técnico, que se va a un lenguaje más coloquial. A mí en lo personal no me gusta, pero siempre está esta parte de decir, pues si te gusta, consúmelo, ¿no? O sea, si a ti te gusta este tipo de poesía, léela, no te preocupes por buscar más. Tampoco creo que debamos de pasárnosla juzgando todos los poemas que vemos y pensando, no, es que esto tiene que ser bueno y malo y querido y no querido. Pero, ahora bien, yo como tal, y voy a hablar sobre mi escritura, ¿no? Porque eso creo que nos sirve mucho, el ver en nuestra escritura errores y cosas buenas y así comparar a los demás. Yo como tal busco alejarme de estos principios técnicos muy básicos, acercarme a estos principios técnicos muy básicos, corrijo. ¿En qué sentido? El ritmo de un poema. El ritmo de un poema es algo que todos percibimos. Sea un poema sencillo, sea un poema con imágenes muy complejas, sea un poema de 2700, un poema actual, el ritmo, por ejemplo, es algo que se nota muy, muy fácil, ¿no? Luego te das cuenta, oye, ya me distraje en este poema, no puede ser, o sea, ya no estoy entendiendo nada, ya me perdí. Bueno, hay un error de ritmo, ¿no? Y eso te digo, o sea, ahorita subjetivo o no subjetivo se puede notar. Entonces yo recomiendo a los poetas y a las poetas, porque además tenemos como muchas corrientes, muchos estilos, y a veces no sabemos por dónde irnos, por dónde encontrar nuestra voz. Lo más importante es no te concentres tal vez demasiado en esto de dónde me ubico y solo sigue estos principios técnicos, que son muy sencillos. Él genera las imágenes, el generar contraste, esta parte, insisto, del ritmo, esta parte del lenguaje. A mí me encanta siempre contemplar la poesía desde cómo usa el lenguaje, porque sí creo que es además un problema muy actual y al que yo me enfrenté cuando empecé a escribir, por eso también lo menciono mucho. Yo cuando empecé a escribir me daba miedo usar el lenguaje de alguna forma que no expresaba lo que era mi personalidad, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, uno puede decir en un poema, es que si no me amas me voy a matar. Entonces, caray, no, pues es que no expresa mi verdadero yo, ¿no? No, el lenguaje es una herramienta, y hay que usarlo en la poesía como tal. El lenguaje hay que verlo como algo más allá del lenguaje que usamos cotidianamente. Entonces, seguir, insisto, este tipo, para no perderme demasiado, seguir este tipo de bases técnicas muy simples. No quieras escribir a lo mejor así como el academicista más grande de la historia, sino sigue estos principios técnicos. Si sientes que tu poema lo estás leyendo y a la mitad ya no lo aguantas, hay un problema de ritmo. Si sientes que no dijiste nada, aunque escribiste mucho, pues tal vez hay un problema de generar imágenes dentro del poema. Entonces, seguir como estos principios muy, muy básicos de la poesía para decir, bueno, aquí hay algo que me gusta o aquí de plano no. Y obviamente, si lo haces con tu poesía, también lo vas a hacer con lo que lees. También vas a decir, híjole, este poema tuvo esto que de plano no me gustó. Pero insisto, es muy subjetivo. Yo no quiero ser muy técnico en el sentido de
si haces esto es malo, si haces esto es bueno. No, no, no. Hay poesía de todas las formas, colores, sabores, y a todos y todas nos gustan cosas diferentes. Entonces, todo tipo de poesía tiene su parte valiosa. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, sobre todo en la parte de que cada poema puede otorgar algo muy específico y muy especial que otro poema no lo va a hacer, pero también es importante tener como ciertos criterios más objetivos, que en este caso serían los principios más básicos de, ni siquiera de la escritura de poema en general, sino de la escritura. Pero sí, creemos que una muy buena forma de profundizar en tu poesía sería si nos compartes unos cuantos poemas. Te pedimos que, sí, si quieres leer algo. Sí, claro, compartiré 3 poemas que son muy breves. 2 son de mi primer libro, de Color del Mango, y por último traigo uno de este último libro. Así que comenzaré a ver qué les parece mi poesía, porque dijeron, bueno, ya hablo mucho, pero a ver qué tal escribe. Pues ahora sí vamos a ver qué tal nos va con eso. El primero lleva por título Este no es un poema de amor, y precisamente es del primer libro, que es El Color del Mango. Y va así. Este no es un poema de amor, es un poema de ti, de lo mucho que te quiero. Es un poema de tus ojos miel, de la cólera que te invade cuando tienes hambre, de tu delineador azul, de tu overol, de lo mucho que te gustan las plantas, los conejos y los patos. Este es un poema de los míos, de esos que no te gustan aunque hablen de ti, y de tus pinturas, de lo mucho que fumas cuando te diviertes, de las canciones que evocas cuando estás alegre, de lo bien que te queda el cabello corto, de la sensata amabilidad de tus gentes, y de lo mucho que te emociona hablar de cosas que no entiendo, pero amo, porque tu alegría es contagiosa. Te lo digo otra vez, este no es un poema de amor, este es un poema de ti, de lo mucho que de ti soy, pienso y quiero. Tienes razón, me equivoco. Este es un poema de amor, es un poema de ti. Bueno, ahí acaba ese primer poema, muchas gracias. Voy a continuar, el siguiente lleva por título Te busco y no te encuentro. Este precisamente lo hice basado en las calles de Guanajuato, ahí resido en Guanajuato capital. Un saludo para toda la gente que esté por allá. Ya por título, insisto, Te busco y no te encuentro, y también es del Color del Mango, de este primer libro. Te busco y no te encuentro, y sé que no voy a encontrarte. Y me doy una vuelta por los lugares comunes, recogiendo pistas y evocando memorias. Simplemente no quiero detenerme, aunque me canse de buscarte. Estoy harto del cansancio y del hambre. No soporto el hambre de los niños ni esto de ser hombre. Y odio rodearme de presencias que no sean la tuya. Encuéntrame. ¿Cuántas veces tengo que pedirlo? Encuéntrame. Mis pies ya no aguantan andar sin rumbo buscándote, sabiendo que no van a encontrarte. Encuéntrame antes de que me muera de amor o me mate el hambre. Y si no me encuentras, búscame toda la vida y el día siguiente también. Bueno, ahí acaba ese segundo. Gracias. Como pueden notar, hablo mucho de amor en los poemas, por lo menos de estos primeros 2 libros. Es algo que para el siguiente que planeo, que apenas están haciendo, apenas están viendo los primeros atisbos, quiero ya como que explorar otros temas, porque tampoco me quiero centrar en ser un poeta de estos así demasiado rosas y demasiado dulces, sino que ya también quiero experimentar otras cosas. Pero bueno, en estos primeros 2 libros sí fueron mucho de amor. Por último traigo este poema que lleva por título Flores para ti. Este poema siempre lo leo al acabar también mis funciones de lectura de poesía, porque creo que la mejor forma de despedirse de alguien es a través de flores y a su vez de un poema, ¿no? Es como una manera muy digna de decir adiós, y precisamente este poema habla sobre despedidas. Lleva por título Flores para ti, y es del libro de Mezcal y las Flores. La vida no es la misma. Los gatos están tristes, los días están todos nublados, y las frutas se pudren de a poco. Me gustaría escribirte una carta. En ella escribiría sobre la nostalgia, y confesaría que no me siento bien desde hace 2 años, 26 semanas y 5 días. En ella te compartiría todo, que extraño hablar contigo, que ahora soy otro, que aunque me cuesta levantarme lo hago, que aunque me duela levantarme lo hago. Me gustaría escribirte una carta de 272 cuartillas. La pondría sobre la mesa, aunque me llene los dedos de polvo, por si algún día la pretendes leer. Te seré honesto, completamente honesto. Hoy he decidido que colocaré esa carta sobre la mesa, y en lo que vienes por ella, yo sigo aquí. Y por cierto, también te dejo flores, amor,
dejo flores para ti. Y bueno, con eso termino este tercer poema. Muchas gracias. Aplausos, Fausto. Muchas gracias por compartirnos estos poemas. Y fíjate que, bueno, ahorita mencionabas que estás como en proceso, o por lo menos tienes el plan de abrirte como a otros temas, explorar otros horizontes, que, vamos, me parece bastante natural dado la naturaleza de los temas que pues también abordas como tu obra. Pero aún así, al menos a mí, no sé si Diana tenga otra opinión, pero a mí no me parece que sea una poesía pues muy edulcorada, digamos, o muy cursi, vamos a decirlo de esa forma. El libro que nosotros revisamos para esta entrevista fue particularmente el de El color del mango, y sí recuerdo desde que lo estábamos leyendo comentábamos que hay un aspecto como de un foco como en detalles muy específicos, como cotidianos, como haciendo este énfasis, ¿no? Como en las cosas simples y que están como visibles o, vamos, como tangibles para los sentidos, pero que son como tan evidentes que hasta podrían pasar desapercibidas, y de pronto como que pescar la belleza en esos como elementos es lo que de repente hace que puedas construir como estas imágenes que son fuertes y sobre todo que son auténticas, y como bien lo mencionas en tu último poema, también denotan mucha honestidad, y creo que no sé qué piensas tú, pero en literatura y particularmente en poesía la honestidad es algo que se valora muchísimo. De acuerdo. Y podrá sonar algo muy abstracto decirle a la gente que escriba honestamente y que cuando lea busque una prosa o una poesía honesta. Es muy abstracto, ¿no? Decirles cómo estandarizar lo que es o no la honestidad en un texto, pero ahora sí me voy a dar el permiso de decir que se siente, o sea, se vive esa honestidad. Y nosotros lo notamos desde cuando estamos escribiendo y nos limitamos y ocultamos ciertas, insisto, el lenguaje. A mí me ocurría mucho el no usar el lenguaje en favor de mis sentimientos. Se notaba esta falta de honestidad, y que es algo que sigo trabajando y que yo creo que seguimos trabajando toda la vida los poetas, las y los escritores, ¿no? Entonces sí, creo que la honestidad es algo muy valioso, e insisto, se siente, es difícil explicarlo con palabras técnicas, pero se vive y uno lo puede conectar con esa honestidad del escritor o del lector. Totalmente de acuerdo. Cuando algo se escribe desde la honestidad y se lee también desde la honestidad, se construye un puente de empatía muy especial, que como dices tú, simplemente se siente, simplemente está ahí, existe y es. Y no hay nada que hacer al respecto. Pero bueno, muchas gracias por leernos tus poemas. Pasaron la prueba de fuego, no te quedaste sin aire mientras los leías, así que todo bien. Ahora queremos hablar un poco precisamente sobre el FONCA. Muchas felicidades, recientemente obtuviste una beca de jóvenes creadores para la escritura de una novela. Se trata de tu primera novela, ¿y qué nos puedes contar acerca de esta experiencia? Así es, se trata de mi primera novela, sería mi primera novela. Entonces, obviamente, esto ha generado muchas sensaciones, ¿no? Desde el momento en que supe que la obra estaría como becada y acogida por el FONCA, pues una emoción impresionante. No solo por la cuestión económica, que obviamente ayuda, esta parte de que el FONCA te da una beca, sino desde la perspectiva de decir, bueno, tal vez alguien confía en mi trabajo, ¿no? Alguien desde la parte crítica y análisis confía en mi trabajo. Entonces creo que eso también se agradece muchísimo y da mucha confianza, pero a la vez da nervio, porque es mi primera novela, con eso me voy a enseñar al mundo en términos de novela. Entonces no deja de haber esta voz en la cabeza que te dice, híjole, aquí esto sí, esto no, qué tanto te atreves, qué tanto se hace. Creo que es difícil, y también por eso yo lo comparto, esta parte de que los procesos de creatividad no son lineales. En el FONCA me di cuenta mucho de esta parte, que a veces tenía más miedo de escribir, a veces menos, a veces era más creativo, a veces menos. Entonces fue un proceso para nada lineal. Algo que debo de admitir, y espero no me regañe nadie de FONCA si escucha esto, que algo que te ayuda mucho para escribir la presión. O sea, curiosamente puede sonar mal, porque no me gustaría recomendar a la gente que haga eso, pero yo puedo decir que mis bloqueos creativos se acababan cuando
me llegaba el mensaje que tenía 20 días para entregar el avance, ¿no? O sea, cuando ya me decían, ya no hay más allá de esta fecha, caray. Y de pronto me nacía la creatividad, no había forma de que no me naciera, ¿no? Entonces sí, la presión ha sido interesante. En cuanto a la obra, estoy orgulloso de lo que es. Ha sido también el complejo añadirle, porque miren, ahora sí que en resumidas cuentas, yo escribí un cuento hace 2 años, o un poquito más, 2 años y medio, escribí un cuento, y lo que yo propuse en este proyecto de Fonca fue, apóyame para este cuento, yo convertirlo en una novela. Entonces ha sido un proceso muy diferente a empezar una novela de cero. Ha sido favorable en el sentido que ya tenía toda una estructura, pero ha sido complejo porque en el cuento yo escribí sobre sentimientos y perspectivas que eran muy reales y muy intensas hace 2 años y medio. Entonces ahorita como que abone algo a esos sentimientos, a eso que ya está, que ya comuniqué lo que yo quería comunicar. Es complicado y tengo que hallar nuevas rutas para descubrir nuevos temas y nuevos sentimientos. Ha sido un proceso complicado, pero insisto, en cuanto a la obra estoy muy orgulloso. Sigo trabajando en ella. Todavía me quedan unos días de trabajar sobre esa obra. Tal vez cuando esto se publique, espero que ya haya terminado de trabajar. Espero ya haber terminado de trabajar esta parte. Pero sí, me emociona mucho. En cuanto a la publicación, sigo en duda de qué voy a hacer con ella, porque está esta opción de seguir publicando de manera independiente, pero también no me niego e incluso procuro acercarme a editoriales. Me gustaría que ya con todo este trabajo que tengo de trabajo independiente y que me he ganado cierto nombre en la industria y en el público, pues también poderme acercar con la gente ya de editoriales y que la obra además pues se defiende, creo que en sí misma. Entonces sí, ha sido un trabajo muy interesante, muchas emociones, te digo, ganarlo casi lloro, me temblan las piernillas, luego he pasado momentos donde entro en conflicto de cómo seguir, qué hacer. Ha sido muchas sensaciones, pero creo que en una balanza ha sido algo increíble, una experiencia que se valora y que yo espero que todos y todas las autoras tengan oportunidad de acercarse a este tipo de programas y que además cada vez sean más y que cada vez más gente los gane, porque claro, no es lo mismo escribir con nula certeza de qué va a pasar, de que si alguien apoya tu obra, de que no estás ganando dinero, a decir, bueno, pues por lo menos tengo esta beca y por lo menos sé que alguien confía en mi trabajo y tengo tutores y es una experiencia muy distinta. Entonces yo la verdad contentísimo, insisto, y se lo deseo a toda la gente que escribe que pueda acercarse a este tipo de programas. Claro, y ¿sabes? Este asunto de los programas, ¿no? De jóvenes creadores, de Fonca, PECDA y demás, yo creo que para muchos artistas y escritores pues no dejan de ser un misterio. Por eso siempre se nos hace interesante hablar con personas que han tenido acceso a estas instancias, a estos apoyos, pues porque nos han ido revelando, ¿no? Como unas pizquitas de información por allá. Y en concreto, en tu caso, nos gustaría también, ya para cerrar, es hacerte una pregunta quizás un tanto espinosa, vamos a decirlo así, pero aprovechando que tiene que ver justamente con los temas que tú abordas en tus libros y lo que atraviesa tu obra, y es si tu propia participación de la beca del Fonca te ha hecho reflexionar algo, abundar en reflexiones sobre la meritocracia. Porque bueno, es algo también de lo que hablas, ¿no? En el libro de las 50 maneras sencillas de derrotar el capitalismo. Y pues, ¿qué piensas ahora, dada esta experiencia que has tenido? Mira, es complejo, porque de una vista personal y, por ejemplo, de los demás escritores y escritoras que estamos en la beca, te das cuenta que todos y todas hemos hecho esfuerzos impresionantes para seguir en el camino de la literatura, ¿no? Es decir, que en apariencia nadie llegó como por una cuestión de mera suerte, si bien se necesita muchísimo, porque lo que decimos depende hasta de quiénes son los que juzgan las obras y depende de muchos factores, de mucha suerte, pues me doy cuenta que todos y todas somos personas como muy responsables, que trabajamos mucho, que yo tuve la suerte que fue esta la primera vez que participé y lo gané, pero hay personas que han estado 5 o 6 años tras la beca, tras la convocatoria. Entonces digo, bueno, es gente que verdaderamente creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado mucho, ¿no? Y que a veces es algo que no se ve en redes sociales o que no publicas todo el tiempo, pero que dices, híjole, pues si ahí estoy en la madrugada escribiendo y parándome temprano y generando este esfuerzo. Pero no quiero que esta perspectiva individual me llegue a cegar y me llegue a hacerme perder del punto de vista más general, que es que si hay cierto
privilegio dentro de estar de la beca y que también quienes los ganamos somos ciertas personas. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente una persona que no tiene acceso a internet, ¿no? Y que a lo mejor lee en provincias muy aisladas, pues obviamente no tiene acceso a este tipo de becas, aunque pueda acercarse a un ciber y de repente checar, obviamente no va a acceder a este tipo de becas. Una persona que aunque sea escritora, pero que tenga tal vez un trabajo de tiempo completo a la par de que escribe, puede ser que vea la convocatoria, pero no por ello tiene tiempo para entrar, para mandar un proyecto, para formalizar todos los documentos. Entonces, insisto, creo que todos los que estamos ahí hemos trabajado mucho para estar ahí, pero eso no hace que me ciegue y que no diga, bueno, siempre hay cierto privilegio en poder acceder a estas becas, ¿no? Siempre lo hay, incluso desde la suerte. Entonces, insisto, creo que tenemos que trabajar, pero nunca perder de vista esta parte que somos privilegiados, y más ahora que ganamos una beca, pues allá afuera hay miles de escritores que se pelean esta oportunidad. Entonces, tampoco creer que somos así, híjole, el más sufrido de los sufridos y que casi nuestro proceso ha sido un tormento. No, qué fregón que la ganamos, y qué suerte y qué maravilla contar con un apoyo así. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Creo que todos hemos trabajado mucho, todas hemos trabajado mucho ahí, pero siempre hay cierto privilegio. En este tipo de becas siempre hay cierto privilegio, ya sea por tu capacidad económica, ¿no? Por dónde naciste, por quién eres, siempre hay cierto privilegio. No de manera directa, hasta donde sé los procesos son muy limpios, porque de hecho enviadas propuestas sin tu nombre, es decir, tu texto va aislado de tu nombre y demás para evitar este tipo de ayudas directas, pero pues siempre va a haber cierta parte de privilegio que es natural a este tipo de convocatorias. Pero insisto, todas y todos, yo lo he visto, fue algo que aprendí, que veo los trabajos de las demás personas y digo, híjole, qué trabajazos, qué novelazas están escribiendo, que hasta uno se siente mal, ¿no? Porque, híjole, mi proyecto iba como que saliendo como puede. Entonces, no, yo insisto, son proyectos súper valiosos y que qué chido que estén ahí, pero no deja de haber cierto privilegio dentro de quienes estamos. Pues bueno, Fausto, la verdad es que al respecto, muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones. Yo creo que siempre, nos interesaba mucho poder tener como esa perspectiva tuya, sobre todo porque por lo que te comentaba, ¿no? O sea, el acceso a estas instancias, pues sí, tú bien lo mencionas, es un privilegio, pues sí, de pocos, y entonces, pues, pues qué mejor que caigan en manos de personas como tan conscientes y responsables como tú. Y pues muchas gracias por esta reflexión, también para las personas que buscan o aspiran a este tipo de estímulos, pues vamos a tener esa visión tuya. Y enhorabuena, una vez más, por la beca, enhorabuena por la novela que estás escribiendo. Esperamos que cuando la termines, pues también nos participes de ella. Ya estamos esperándola, desde ya te lo anticipamos. Y también enhorabuena por el resto de tu obra que nos has compartido el día de hoy. La verdad es que ha sido una gran y grata sorpresa para nosotros pues leerte y conversar contigo. Así que pues muchísimas gracias por esta conversación. Diana, Luis, muchísimas gracias, insisto, por todo, por la conversación, por el espacio, por su labor, que también es importantísimo. Qué padre que llenen las redes sociales de contenido artístico, yo creo que es algo valiosísimo. Y esperemos estar aquí, como bien mencionas, pronto, esperemos que pronto se pueda dar difusión a esta novela y a todo lo que estamos trabajando, y vernos nuevamente, escucharnos nuevamente, y estar con este público también aquí próximamente. Entonces, qué gusto estar con ustedes, un espacio de confianza, una conversación muy amena, y esperemos que se repita, es un gusto. El gusto es nuestro, Fausto. Las partes de escritores emergentes como proyecto artístico literario siempre estarán abiertos para ti, tu obra y tus proyectos. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes de esta conversación, a quienes lo hayan visto, lo hayan escuchado. Les agradecemos muchísimo compartirlo con más escritoras, escritores y público en general que pueda estar interesado en esta información, para que pues más personas puedan conocer la obra de Fausto Bonilla y todos los aspectos que estuvimos el día de hoy conversando. La información acerca de pues dónde pueden seguir a Fausto y dónde pueden conseguir su obra va a estar en la caja de la descripción, tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nada,
Muchísimas gracias por estar aquí, por leer. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!